¿Alguna vez has sentido que Dios no quiere hablar contigo? Quizás en momentos de angustia, de incertidumbre o dolor, has elevado tus oraciones al cielo, solo para sentir que el silencio es la única respuesta. O quizás, en medio de tus decisiones más importantes, te encuentras buscando una señal de Él, un susurro divino que te guíe, pero lo único que encuentras es un vacío profundo. ¿Te ha pasado alguna vez que parece que Dios está distante, como si no estuviera dispuesto a comunicarte su voluntad o peor aún, como si te hubiera dejado solo? Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen y puede ser dolorosa, pero también profundamente reveladora. Y si te dijera que el silencio de Dios no es un rechazo ni un abandono, sino una invitación, un llamado a algo más profundo y poderoso que la simple comunicación verbal? Y si te dijera que en medio de ese silencio hay un secreto oculto, un poder que muy pocos comprenden, pero que puede transformar radicalmente tu vida? La verdad es que, aunque el silencio de Dios puede parecer doloroso, también es una de las formas más poderosas en que Él te está hablando. Pero para entender esto, necesitamos ir más allá de la superficie y adentrarnos en los misterios de su voluntad. En este video vamos a explorar por qué, a veces, parece que Dios no responde a nuestras oraciones de inmediato y cómo ese silencio puede ser una oportunidad de crecimiento. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no hablas? ¿Por qué no me muestras lo que debo hacer? La realidad es que, aunque Dios parece estar en silencio, Él nunca se aparta de nosotros. Su presencia está más cerca de lo que imaginamos, y este silencio, aunque incómodo, es una invitación a escucharlo de una manera más profunda, más personal y más transformadora. Algunas veces, el silencio de Dios es necesario para que nosotros aprendamos a depender completamente de Él. Si siempre tuviéramos respuestas rápidas, siempre veríamos signos claros y directos, podríamos caer en la trampa de depender solo de lo que vemos, no de lo que Él quiere enseñarnos en nuestro corazón. El silencio entonces se convierte en un espacio de reflexión, de intimidad, donde aprendemos a confiar sin ver, a caminar sin respuestas inmediatas. Aprendemos que la relación con Dios no se basa solo en lo que Él nos dice, sino también en lo que Él quiere hacer en nosotros a través de ese silencio. Además, el silencio de Dios no significa que Él no se preocupe por ti. Todo lo contrario. Dios te está invitando a acercarte más a Él, a depender más de su dirección, a fortalecer tu fe en los momentos donde no hay señales claras. A veces, el silencio es una forma de Dios decirnos, confía en mí, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo, yo te estoy guiando. El silencio no es un abandono, es una forma de Dios darnos la oportunidad de crecer en nuestra confianza y obediencia, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En este video, a medida que profundizamos en este tema, vamos a aprender por qué el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una oportunidad de transformación. Te voy a mostrar cómo, en medio del aparente vacío, puedes encontrar una nueva forma de escuchar la voz de Dios, una voz que a menudo habla en los momentos más tranquilos, en los lugares más silenciosos de tu corazón. Este viaje te llevará a comprender que el silencio divino no es una barrera, sino una puerta hacia algo mucho más grande. Prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás que el silencio de Dios tiene un propósito y que esa aparente ausencia es en realidad una de las formas más poderosas en que Él te está invitando a una relación más profunda. Aprenderás que el silencio no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Y te aseguro que, cuando aprendas a escuchar a Dios en esos momentos de silencio, experimentarás una conexión más profunda con Él,
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de comenzar con el estudio, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre este mensaje. Si este tema ha tocado tu corazón, si sientes que estás pasando por un momento de silencio en tu vida y deseas recibir la paz que solo Dios puede dar, te invito a comentar la frase: estoy listo para escuchar a Dios. Al hacerlo, estás abriendo tu corazón a la obra que Él quiere hacer en ti. También te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudas a que más personas que necesitan escuchar este mensaje lleguen a él. Al darle me gusta, no solo estás participando activamente, sino que estás ayudando a que el mensaje de esperanza llegue a quienes más lo necesitan. Este es solo el comienzo de un viaje, y te invito a seguirme mientras exploramos juntos el propósito detrás del silencio de Dios y cómo podemos aprender a escuchar su voz de manera más clara. Recuerda que este es el primer paso para descubrir un poder profundo que cambiará tu vida y tu relación con Dios. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque lo mejor está por venir. Cuando experimentamos el silencio de Dios, es común sentir que algo está mal, como si estuviéramos haciendo algo mal o si nuestra relación con Él está rota. Este silencio puede ser aterrador y desconcertante y nos lleva a preguntarnos: ¿acaso Dios me ha olvidado? ¿He hecho algo para alejarlo de mí? Estos pensamientos surgen especialmente en momentos de angustia, cuando más necesitamos escuchar una palabra de consuelo o dirección. Pero, ¿es realmente el silencio de Dios una señal de abandono o es quizás una oportunidad de aprender algo más profundo sobre Él? El silencio de Dios no es una señal de que Él no se preocupa por nosotros o que nos ha dejado de lado. En muchas ocasiones, el silencio es precisamente una herramienta que Dios usa para acercarnos más a Él, para llevarnos a un lugar donde podamos escuchar su voz de una manera más profunda, sin las distracciones del ruido diario. En 1 Reyes 19, 11, 12, encontramos la historia de Elías, quien, después de huir por su vida, se refugia en una cueva. Dios le instruye a salir y esperar su voz, y lo que sucede es fascinante. No es en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios habla, sino en un susurro suave. Y al llegar el susurro, Elías se cubrió el rostro con su manto. 1 Reyes 19:13. Este pasaje nos muestra que, a veces, Dios se revela de maneras sutiles, en momentos de quietud y silencio. Puede que estemos buscando respuestas en medio del clamor y la confusión, pero a menudo es en el silencio donde Dios se encuentra con nosotros más profundamente. El silencio de Dios, entonces, no es una ausencia, sino una oportunidad para que dejemos de buscar en medio de la agitación y aprendamos a escuchar su voz en la calma. El silencio de Dios también tiene un propósito de prueba. A lo largo de la Biblia, encontramos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por períodos de silencio divino. Desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta el profeta Jeremías, muchos tuvieron que esperar sin escuchar una palabra directa de Dios durante tiempos de incertidumbre. Estos tiempos de silencio no fueron castigos, sino pruebas que los llevaron a una dependencia más profunda de Dios, a una fe más sólida. El silencio de Dios nos desafía a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo o cuando nos dará la respuesta que buscamos. En Romanos 8, 24, 25, Pablo nos recuerda: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este versículo nos habla de la paciencia que debemos tener cuando Dios parece estar en silencio.
La esperanza cristiana no es una esperanza ciega, sino una esperanza basada en la confianza de que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su acción. El silencio de Dios puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra esperanza, para creer en lo que no vemos y esperar con fe. El silencio de Dios también puede ser un tiempo de reflexión. En medio de este silencio, podemos revisar nuestras vidas y nuestras oraciones. Es posible que estemos pidiendo cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Es posible que estemos más enfocados en nuestras necesidades inmediatas que en lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. A veces, el silencio de Dios es una invitación a examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestra relación con Él. El silencio no siempre es una respuesta negativa, sino una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestras prioridades y crezcamos en nuestra fe. Un aspecto fundamental del silencio de Dios es que, aunque Él no siempre hable en los momentos que esperamos, siempre está presente. Dios no se aleja de nosotros, aunque no oigamos su voz en momentos de crisis. En Deuteronomio 31:6, Dios le dice a su pueblo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esta promesa es tan válida hoy como lo fue entonces. Aunque no siempre percibamos la voz de Dios de manera inmediata, Él nunca nos abandona. En el silencio, Él está trabajando en nosotros, formando nuestro carácter, probando nuestra fe y enseñándonos a depender de su presencia, no de nuestras circunstancias. El silencio de Dios también tiene un poder transformador en nuestra vida de oración. En lugar de simplemente esperar que Él nos hable, este silencio nos desafía a ser más intencionales en nuestra relación con Él, a dedicar más tiempo a la meditación de su palabra, a la adoración y a la reflexión sobre sus promesas. En Salmo 46:10, Dios nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. A veces, la mejor respuesta que podemos dar cuando no escuchamos a Dios es aprender a estar quietos, en paz y esperar en su tiempo perfecto. Así que, ¿qué hacer cuando parece que Dios no quiere hablar contigo? Primero, debemos recordar que el silencio de Dios no es un rechazo. Es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para profundizar nuestra relación con Él y para esperar con paciencia y esperanza. En segundo lugar, debemos aprovechar este tiempo de silencio para reflexionar sobre nuestras vidas, para ajustar nuestras oraciones y nuestras expectativas a la voluntad de Dios. Finalmente, debemos confiar en que, aunque no escuchamos su voz, de inmediato, Dios está siempre presente, guiándonos, transformándonos y preparándonos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. El silencio de Dios no es solo un espacio vacío o un momento de inactividad. Es en realidad una de las herramientas más poderosas que Él utiliza para nuestro crecimiento espiritual. La vida cristiana no se trata solo de recibir respuestas rápidas o de tener claridad en todo momento. Se trata también de aprender a caminar en fe cuando las respuestas no llegan de inmediato. El silencio de Dios nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a entrar en un lugar de dependencia total de Él. Nos enseña a esperar con paciencia, a confiar en su sabiduría, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al igual que nosotros, pasaron por largos periodos de silencio divino. Uno de los ejemplos más notables es el de David. En el Salmo 13 vemos a David clamando a Dios, preguntando: ¿Hasta en cuándo, Jehová?
Me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no comprendía por qué Dios no respondía a sus oraciones, pero lo que es asombroso en este salmo es cómo, al final, David se rinde a la voluntad de Dios y decide confiar en su misericordia. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Salmo 13:5. Aquí vemos cómo el silencio de Dios no solo desafió a David, sino que lo llevó a un lugar de mayor dependencia de la misericordia y fidelidad de Dios. Este tipo de experiencia es fundamental en nuestra vida espiritual. A menudo, el silencio de Dios nos lleva a un punto en el que, al no tener respuestas inmediatas, debemos aprender a confiar en su carácter más que en nuestros propios sentimientos o entendimiento limitado. El silencio puede ser el medio por el cual Dios nos enseña a crecer en paciencia, a profundizar nuestra relación con Él y a depender más de su voluntad que de nuestra propia comprensión. Como dice en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio de Dios nos recuerda que Él es soberano y que su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Además, el silencio nos desafía a perseverar. La tentación cuando sentimos que Dios está callado es rendirnos, dejar de orar, dejar de esperar. Pero la Escritura nos enseña que la perseverancia es clave para recibir lo que Dios ha prometido. Santiago 1:3-4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El silencio divino puede ser una prueba que produce paciencia en nosotros. Cuando persistimos en la fe a pesar del silencio, estamos permitiendo que nuestra fe sea refinada y fortalecida. Este proceso de perseverar a través del silencio es esencial para nuestro crecimiento en Cristo. El silencio también nos enseña a ser más conscientes de nuestra propia espiritualidad. Cuando Dios no está respondiendo inmediatamente, nos vemos obligados a examinar nuestras vidas con más cuidado. ¿Hay algo que nos está separando de Él? ¿Hay algún pecado no confesado que nos está impidiendo escuchar su voz? A veces, el silencio de Dios puede ser una invitación a la introspección, a revisar nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos caminando en alineación con su voluntad. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El silencio de Dios puede ser un tiempo en el que Él nos invita a arrepentirnos y a limpiar nuestra relación con Él. Otro aspecto importante del silencio de Dios es que nos ayuda a desarrollar una fe más madura. Cuando los cristianos comienzan su caminar con Cristo, a menudo dependen de señales claras y respuestas inmediatas. Pero a medida que crecemos en nuestra fe, Dios nos invita a confiar en Él sin necesidad de ver todo con claridad. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe madura no depende de respuestas inmediatas, sino de una confianza total en Dios, incluso cuando no vemos el camino por delante. El silencio de Dios puede ser un desafío a nuestra fe, pero es en ese desafío donde nuestra fe se fortalece y se purifica. Dios también usa el silencio para ayudarnos a aprender a escuchar mejor. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias expectativas o deseos que no somos capaces de escuchar la voz suave de Dios. A través del silencio,
Dios nos enseña a ser más atentos, a escuchar su voz en medio del caos de nuestras vidas. En 1 Samuel 3:10, cuando Dios llama a Samuel, él responde: «Habla, que tu siervo oye». El silencio de Dios nos invita a ser más receptivos a su voz, a esperar con atención y a escuchar lo que Él tiene que decirnos, incluso cuando no es lo que esperábamos o cuando no viene de inmediato. Por último, el silencio de Dios nos enseña a descansar en Él. En un mundo que está constantemente buscando respuestas rápidas y soluciones inmediatas, el silencio de Dios es un recordatorio de que su tiempo es perfecto. Debemos aprender a descansar en su sabiduría, sabiendo que Él tiene el control y que su respuesta cuando llegue será lo mejor para nosotros. En Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio de Dios no es solo una pausa en la comunicación, es una invitación a descansar en Él, a confiar en su soberanía y a esperar con paciencia. A menudo, el silencio de Dios puede ser un tema difícil de abordar, especialmente cuando nos encontramos en momentos de desesperación o angustia. Nos cuesta comprender cómo un Dios tan bueno y amoroso puede permanecer callado cuando más lo necesitamos. Sin embargo, entender que el silencio de Dios está ligado a su soberanía nos ayuda a ver este silencio bajo una luz diferente. Dios no es un Dios distante ni indiferente. Su silencio tiene un propósito, y es precisamente en ese silencio donde su soberanía y sabiduría se revelan de manera profunda. La soberanía de Dios implica que Él tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias y que su voluntad siempre se cumple. A veces, este control se manifiesta en el hecho de que Dios elige permanecer en silencio, permitiendo que pasemos por momentos de espera. No se trata de un silencio causado por desinterés, sino de un silencio que tiene un propósito divino. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y en su sabiduría perfecta permite que experimentemos tiempos de silencio para enseñarnos a depender más plenamente de Él. El silencio de Dios también refleja su comprensión perfecta de nuestra humanidad. Sabemos que Él nos ama, pero también sabe que necesitamos aprender a vivir por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda: «Porque por fe andamos, no por vista». Dios permite el silencio para que nuestra fe se fortalezca. Si siempre tuviéramos respuestas inmediatas, nunca aprenderíamos a confiar en Él más allá de nuestras circunstancias. Es en el silencio donde nuestra fe se prueba, se purifica y crece, porque aprendemos a confiar en su carácter más que en lo que vemos o sentimos. En el libro de Job vemos un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el silencio para llevarnos a un lugar de humildad y comprensión más profunda. Job pasó por un sufrimiento inmenso y durante gran parte de su prueba no escuchó una palabra directa de Dios. Job clamó por respuestas, pero Dios permaneció en silencio. Sin embargo, al final, cuando Dios finalmente habló, lo hizo de una manera que no respondía directamente a las preguntas de Job, sino que lo invitaba a ver la grandeza y la soberanía divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Dios no le dio a Job las respuestas que esperaba, sino que le mostró su majestuosidad y poder, invitándolo a confiar en Él, incluso sin entender todo. El silencio de Dios también nos desafía a reconocer nuestra dependencia total de Él. En momentos de angustia o incertidumbre, es fácil pensar que Dios se ha alejado o que no está prestando atención. Pero la realidad es que, en el silencio, Él nos está enseñando que no podemos vivir por nuestras propias fuerzas, sino solo por su gracia. El Salmo 62:1-2 expresa: «En Dios solamente está tranquila mi alma.
De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbaleceré mucho. Dios usa el silencio para enseñarnos a encontrar descanso y seguridad en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El silencio es, de alguna manera, una llamada a rendirnos completamente a Él y a confiar en su voluntad. Es importante destacar que el silencio de Dios no significa que Él no esté actuando. A menudo pensamos que si no oímos su voz de manera clara o inmediata, es porque Él no está trabajando en nuestras vidas. Pero la verdad es que Dios está siempre obrando, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su acción. En Juan 5:17 Jesús dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está en constante movimiento y acción, pero su trabajo no siempre es visible a simple vista. A veces, lo que parece ser silencio es simplemente un período en el que Dios está obrando en nosotros a un nivel profundo, moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que viene. El silencio de Dios también tiene un propósito relacionado con nuestro crecimiento espiritual. Cuando Dios nos habla claramente y nos da respuestas inmediatas, nuestra fe puede quedar limitada a las respuestas tangibles y rápidas. Sin embargo, cuando pasamos por periodos de silencio, somos desafiados a crecer en nuestra confianza y paciencia. El apóstol Santiago nos anima a ser pacientes en medio de las pruebas, sabiendo que, a través de ellas, nuestra fe se perfecciona. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Dios utiliza el silencio para desarrollar en nosotros la paciencia y la perseverancia que necesitamos para enfrentar las pruebas de la vida. A través del silencio, Dios también nos está enseñando a escuchar con más atención. Muchas veces, en medio de nuestras oraciones y peticiones, estamos tan centrados en lo que queremos escuchar que no prestamos atención a lo que Dios realmente está diciendo. El silencio nos invita a estar más atentos, a escuchar con un oído más espiritual y a esperar en Dios con corazones humildes. Es en este silencio donde podemos aprender a discernir su voz, a reconocer su presencia y a ver cómo Él está trabajando a través de las circunstancias de nuestra vida, aunque no siempre lo veamos de inmediato. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desconcertantes que un creyente puede enfrentar. Sin embargo, es importante entender que este silencio tiene un propósito más grande en la formación de nuestra relación con Él. Si bien buscamos respuestas inmediatas y señales claras, muchas veces Dios permite que pasemos por periodos de silencio porque hay algo que Él quiere hacer en nosotros a través de esa experiencia. Este silencio no es un abandono, sino una oportunidad divina para profundizar nuestra relación con Él. Uno de los aspectos más transformadores del silencio de Dios es que nos lleva a un lugar donde aprendemos a confiar en Él, no solo por lo que Él puede darnos o por lo que Él puede decirnos, sino por quien Él es. La relación con Dios no debe basarse solamente en las respuestas que recibimos, sino en nuestra confianza en su soberanía y bondad. A menudo, cuando estamos esperando una respuesta de Dios y no la obtenemos, tendemos a cuestionar su amor o su cuidado por nosotros. Pero en medio de este silencio, Dios está fortaleciendo nuestra confianza en Él, enseñándonos a creer en su carácter incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. En muchos casos, el silencio de Dios nos invita a entrar en un espacio de intimidad con Él. Cuando no escuchamos palabras claras o respuestas directas, nos vemos obligados a buscarlo de una manera más profunda. Es en este espacio que podemos escuchar de Dios de maneras que no habíamos considerado antes.
En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no siempre había respuestas inmediatas o señales visibles, pero Dios los estaba guiando de una manera más profunda. Los guiaba a través de su presencia en la nube y en el fuego, pero esa presencia, aunque poderosa, no siempre era acompañada de palabras claras. En este tiempo, el pueblo de Israel aprendió a depender completamente de Dios, no por lo que Él les decía, sino por la certeza de que Él estaba con ellos. En la vida cristiana, las pruebas y los silencios divinos nos permiten experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. En el Salmo 23:4, David escribe: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». La presencia de Dios no siempre es ruidosa o clara, pero su cercanía es real. Incluso cuando no escuchamos su voz con claridad, podemos confiar en que Él está a nuestro lado. El silencio, entonces, se convierte en una oportunidad para experimentar la compañía de Dios en lo profundo de nuestro ser. El silencio de Dios también nos enseña a no depender solo de lo que escuchamos, sino de lo que sabemos en nuestro corazón. La fe no depende solo de las señales o respuestas tangibles. La fe también se construye sobre lo que hemos aprendido de Dios a lo largo del tiempo. Si siempre recibimos respuestas inmediatas, nuestra relación con Él podría volverse superficial y solo dependeríamos de lo que Él dice, sin realmente conocerle en la profundidad de su ser. El silencio es una forma en que Dios nos lleva a un lugar de madurez, donde nuestra relación con Él se convierte en un caminar por fe, no por vista. A lo largo de la Biblia, vemos cómo los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por períodos de silencio. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios a dejar su hogar y su tierra, pero no recibió una respuesta inmediata de lo que ocurriría en el futuro. La obediencia de Abraham fue posible porque él confió en la promesa de Dios, no en las respuestas inmediatas. Su relación con Dios no se basó en una comunicación constante, sino en la confianza de que Dios tenía un propósito más grande para su vida. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. En los momentos de silencio, también aprendemos a orar de una manera más sincera y genuina. Las oraciones que surgen en tiempos de incertidumbre y silencio son las que reflejan lo más profundo de nuestro corazón. En lugar de pedir solo respuestas, estas oraciones nos llevan a un lugar de sinceridad, donde expresamos nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras luchas ante un Dios que nos conoce perfectamente. La oración en tiempos de silencio no siempre busca respuestas inmediatas, sino una conexión más profunda con Dios, un espacio donde podemos ser vulnerables y honestos ante Él. Es en este lugar de vulnerabilidad donde realmente crecemos, porque estamos dejando de lado las distracciones y buscando a Dios con todo nuestro ser. El silencio también nos permite poner en perspectiva lo que realmente es importante en nuestra vida. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias preocupaciones, en nuestras necesidades inmediatas, que no somos capaces de ver el panorama más grande que Dios tiene para nosotros. El silencio nos invita a detenernos, a reflexionar sobre nuestra vida y a reconocer que hay cosas más grandes que nuestros problemas momentáneos. Nos lleva a un lugar de descanso en Dios, donde podemos reconocer que, a pesar de las dificultades, su plan es perfecto. Como dice Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
En medio del silencio encontramos paz. El silencio, entonces, no es un obstáculo para nuestra relación con Dios, sino una oportunidad para crecer, para aprender a confiar más profundamente en Él y para descubrir nuevas dimensiones de su presencia. En lugar de ver el silencio de Dios como una ausencia, debemos verlo como una invitación para profundizar nuestra fe, para escuchar con más claridad y para experimentar su presencia en los momentos más callados de nuestra vida. Una de las principales lecciones que aprendemos cuando Dios parece estar en silencio es la importancia de la paciencia. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino una actitud activa de confianza en el plan de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La paciencia nos lleva a un lugar de humildad, donde dejamos de intentar controlar las circunstancias y aprendemos a descansar en el hecho de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. El silencio de Dios, entonces, nos enseña a esperar, no con ansiedad, sino con paz, sabiendo que Él tiene el control y que su tiempo es perfecto. En Santiago 5, 7, 8 se nos exhorta a ser pacientes en la espera del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estad también vosotros firmes y conforten vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí, la paciencia no se trata solo de esperar sin más, sino de esperar con una actitud de fe, sabiendo que, aunque no entendamos completamente los tiempos de Dios, Él está haciendo algo en nosotros mientras esperamos. La paciencia es un fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros cuando aprendemos a esperar en Dios. No es una virtud que venga de manera natural. Por lo general, no nos gusta esperar, especialmente cuando estamos ansiosos por tener respuestas o por ver resultados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paciencia es esencial para el crecimiento espiritual. En Romanos 5, 3, 4, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia forjada en los momentos de prueba y silencio nos lleva a una esperanza más firme en las promesas de Dios. Es a través del silencio de Dios que aprendemos a esperar en su tiempo perfecto, sabiendo que su respuesta cuando llegue será la mejor para nosotros. El silencio de Dios no solo es un ejercicio de paciencia, sino también una oportunidad para aprender a depender completamente de Él. Cuando todo parece en silencio, nuestra tendencia natural es tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero el silencio divino nos desafía a soltar nuestro control y a confiar en que Dios está trabajando detrás de escena. Como dice en Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La paciencia nos enseña a no depender de nuestras propias soluciones, sino a esperar pacientemente en que Dios guiará nuestros pasos. A través de este tiempo de espera, el Señor está enseñándonos que nuestra paz no debe depender de las circunstancias externas o de nuestras expectativas, sino de nuestra relación con Él. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se experimenta más profundamente cuando aprendemos a esperar en su silencio. La Biblia nos invita a estar quietos y saber que Él es Dios. Salmo 46, 10. El silencio de Dios no es algo que debamos temer, sino una invitación a descansar en Él y a confiar en que Él tiene todo bajo control.
La espera también es una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro corazón. A menudo, cuando estamos en silencio, nuestras oraciones y pensamientos se vuelven más profundos, más reflexivos. El silencio nos permite hacer una pausa en medio de nuestras peticiones y entrar en un tiempo de introspección, de meditación sobre las promesas de Dios y de reconocimiento de su fidelidad en el pasado. El silencio no solo nos desafía a esperar, sino a alinearnos más estrechamente con la voluntad de Dios. La espera nos enseña que Dios no está callado porque no se preocupa por nosotros, sino porque está trabajando en nosotros, preparándonos para lo que vendrá. Es importante recordar que no todas las esperas son iguales. Algunas veces esperamos en silencio porque aún no estamos listos para recibir la respuesta que buscamos. Otras veces esperamos porque Dios está preparando algo más grande que lo que hemos imaginado. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo nos habla sobre cómo las pruebas y el sufrimiento en nuestra vida producen un resultado más glorioso que no vemos de inmediato. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El silencio de Dios es un proceso de refinamiento que produce frutos eternos. No solo nos fortalece, sino que nos prepara para algo más grande, algo que solo podremos entender cuando llegue el tiempo perfecto de Dios. En algunos momentos, la espera puede sentirse interminable. La tentación es pensar que el silencio de Dios es una señal de que Él no está interesado en nuestras vidas. Pero la realidad es que, incluso cuando no escuchamos su voz, Él sigue siendo fiel. El silencio de Dios es una prueba que tiene como objetivo fortalecer nuestra fe, enseñarnos a depender de Él y ayudarnos a crecer en una esperanza más profunda. La espera nos invita a ver más allá de nuestra propia comprensión y a confiar en que, en su tiempo perfecto, Dios revelará su voluntad de una manera mucho más grande de lo que esperábamos. Finalmente, el silencio de Dios nos enseña que nuestras expectativas deben estar en Él, no en nuestras respuestas inmediatas. Al aprender a esperar pacientemente en su silencio, aprendemos a valorar la relación con Él más que lo que podemos recibir de Él. En lugar de buscar respuestas rápidas, comenzamos a disfrutar de la comunión con Él en los momentos de espera. La paciencia, nacida del silencio divino, no solo nos transforma, sino que nos acerca más a su corazón. Aprendemos que la verdadera paz no se encuentra en las respuestas, sino en la confianza plena de que Dios está con nosotros, guiándonos paso a paso. El silencio de Dios no es solo un período de espera o una oportunidad para crecer en paciencia, sino también un llamado a la obediencia. En muchas ocasiones, Dios nos permite experimentar su silencio para que aprendamos a obedecerle, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo o no tenemos respuestas claras. La obediencia en tiempos de silencio es una de las formas más profundas de confiar en la voluntad de Dios y reconocer que Él tiene el control, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su acción. La obediencia, en su forma más pura, no depende de recibir respuestas rápidas o señales claras, sino de un corazón dispuesto a seguir a Dios sin reservas. Cuando nos enfrentamos al silencio divino, Dios nos está desafiando a confiar en Él, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando no vemos ni entendemos lo que está sucediendo. Este acto de obedecer a Dios, incluso en medio del silencio, es un acto de fe que demuestra que, a pesar de la incertidumbre, confiamos en su carácter y en su plan perfecto. En la historia de Abraham,
encontramos un poderoso ejemplo de obediencia en medio del silencio. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, y a ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba ni por qué, pero obedeció a Dios sin hacer preguntas. Esta obediencia en medio de la incertidumbre y el silencio es lo que hizo que Abraham fuera llamado el padre de la fe. En Hebreos 11:8 se dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta obediencia radical, sin tener todas las respuestas, es un modelo para nosotros hoy. Dios no siempre nos dará detalles completos sobre el camino, pero nos llama a seguirle en obediencia, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, el silencio de Dios nos hace sentir inseguros, como si estuviéramos caminando en la oscuridad. Sin embargo, este silencio también nos invita a confiar más en la voz que escuchamos a través de su palabra y en el Espíritu Santo. La obediencia en el silencio es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, porque nos obliga a depender completamente de Dios, no solo de nuestras propias expectativas o comprensión. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La verdadera obediencia no se basa en entender completamente, sino en confiar y seguir el llamado de Dios, incluso cuando no sabemos lo que está por venir. El silencio de Dios también nos recuerda que la obediencia no siempre trae respuestas inmediatas o cambios visibles. A menudo esperamos que nuestra obediencia sea recompensada rápidamente, con respuestas claras o bendiciones inmediatas. Sin embargo, la verdadera obediencia a veces requiere que esperemos en silencio, que continuemos caminando con Dios sin ver resultados inmediatos. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. La obediencia en medio del silencio nos desafía a seguir a Dios sin necesidad de resultados inmediatos, sabiendo que Él está trabajando en nosotros de maneras que no siempre podemos ver. La recompensa de nuestra obediencia es la paz que proviene de confiar plenamente en Él. En muchas ocasiones, el silencio divino también pone a prueba nuestra lealtad a Dios. Cuando las respuestas no llegan como esperamos y no escuchamos su voz de inmediato, es fácil que surjan dudas. ¿Realmente Dios tiene un propósito para mi vida? ¿Es esta situación parte de su plan? Pero el silencio de Dios no es un indicio de que Él nos haya abandonado. Más bien, es una oportunidad para probar nuestra fidelidad. En Mateo 7:7, Jesús nos anima: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sin embargo, no siempre recibimos respuestas en el tiempo que esperamos. El silencio nos desafía a seguir buscando a Dios, a seguir llamando a su puerta, aun cuando no escuchamos respuesta de inmediato. La verdadera obediencia se mantiene firme incluso cuando no obtenemos respuestas rápidas. El silencio de Dios también puede ser una llamada a profundizar en nuestra relación con Él. A veces, en medio del ruido de la vida, Dios permite que experimentemos el silencio para que podamos enfocarnos más plenamente en Él. El silencio nos invita a pasar tiempo con Dios en oración, meditación y estudio de su palabra. Nos desafía a dejar de lado las distracciones y a buscarle con un corazón sincero. En Salmo 46:10 se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio divino es una oportunidad para que busquemos a Dios sin los ruidos de
nuestras preocupaciones cotidianas, para que nos acerquemos más a su presencia y aprendamos a escucharle con más claridad. La obediencia, entonces, no se trata solo de actuar cuando Dios nos da una respuesta clara, sino de seguir su camino cuando parece que Él está en silencio. Cada paso que damos en obediencia, incluso en la oscuridad del silencio, es un paso que nos acerca más a Él. El silencio de Dios no es una barrera, sino un medio a través del cual Él nos invita a conocerle más profundamente, a confiar más plenamente en Él y a vivir una vida de obediencia radical, que no depende de respuestas inmediatas, sino de una relación constante con nuestro Creador. El silencio de Dios, entonces, es una oportunidad para afianzar nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra dependencia de Él. No es el final de la conversación con Dios, sino una invitación a escuchar de una manera más profunda y a seguirle sin reservas. El silencio divino no es vacío, sino que está lleno de propósito. En este silencio, Dios está llamándonos a obedecer, a confiar y a esperar en Él con paciencia. Cuando experimentamos el silencio de Dios, es natural preguntarnos por qué Él no responde como esperábamos. Este silencio, sin embargo, es parte del proceso de transformación personal que Dios permite en nuestras vidas. A través del silencio, Dios nos lleva a un lugar de humildad y reflexión, donde podemos ver más claramente quiénes somos realmente y quién es Él en nuestra vida. No se trata de que Dios nos ignore, sino que su silencio está diseñado para trabajar en nuestro carácter y ayudarnos a crecer espiritualmente. El silencio de Dios puede ser una oportunidad divina para mirar hacia adentro y confrontar las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Muchas veces, en medio del ruido y la constante búsqueda de respuestas, pasamos por alto aspectos importantes de nuestra vida espiritual. El silencio de Dios nos obliga a detenernos, a reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestras prioridades y nuestras actitudes. Es en ese silencio donde Dios nos da la oportunidad de confrontar nuestros propios temores, dudas y deseos no resueltos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Moisés experimentó muchos momentos de silencio divino. Después de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente, Moisés se sintió inseguro y lleno de dudas. Aunque Dios le dio instrucciones claras, hubo momentos en los que Moisés no entendía completamente el plan de Dios y tuvo que caminar en obediencia, confiando en que Dios estaba trabajando aunque no viera todo el panorama. Moisés pasó por un periodo de transformación personal, donde Dios no solo lo preparaba para liberar a Israel, sino que también lo moldeaba para ser el líder que él necesitaba. Durante los 40 años en el desierto, Moisés experimentó un silencio divino, que no solo era un periodo de preparación externa, sino también una obra interna de transformación. Dios usa el silencio para hablarnos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos encontramos sin respuestas, es cuando Dios está trabajando en nuestra fe, despojándonos de nuestras ilusiones y mostrando las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Este proceso de transformación no siempre es fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Es en esos momentos de espera y silencio donde Dios nos enseña a ser más como Cristo, a reflejar su humildad, su paciencia y su amor incondicional. En Filipenses 2, 5, 7, se nos exhorta a tener la misma actitud de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La transformación que experimentamos a través del silencio de Dios tiene como objetivo hacernos más humildes y dependientes de Él. El silencio de Dios también es una oportunidad para aprender a soltar el control. Como seres humanos, a menudo luchamos por tener todo bajo control y por entender cada detalle de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, el silencio de Dios nos desafía a soltar nuestras expectativas y a confiar en que Él tiene el control. Nos enseña que no todo en la vida puede ser comprendido o resuelto de inmediato y que nuestra paz no debe depender de tener todas las respuestas. En Proverbios 3, 5, 6, se nos llama a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La transformación personal que Dios desea en nosotros implica aprender a confiar plenamente en Él, sin necesidad de entenderlo todo. En muchas ocasiones, el silencio de Dios revela las áreas de nuestra vida en las que no hemos sido completamente entregados a Él. A veces, nuestras oraciones están llenas de peticiones y deseos, pero en el silencio, Dios nos invita a hacer un examen profundo de nuestra vida. Él desea que le entreguemos todo, no solo lo que consideramos importante o urgente. Cuando nos enfrentamos a su silencio, es una oportunidad para revisar nuestras prioridades y rendirnos a su voluntad. Como dice en Mateo 16, 24, 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El silencio nos desafía a negar nuestras propias agendas y deseos, y a someternos a la voluntad de Dios. El proceso de transformación personal no es instantáneo, sino gradual. Dios utiliza el silencio para enseñarnos a ser más conscientes de su presencia en nuestra vida diaria, a vivir por fe y no por lo que vemos. Cuando no recibimos respuestas inmediatas, aprendemos a depender más de su gracia y a esperar en su tiempo perfecto. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no entendamos lo que está sucediendo en el momento, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando el silencio parece durar más de lo que quisiéramos. Finalmente, el silencio divino es un medio para darnos una perspectiva eterna. Cuando nos sentimos atrapados en los problemas temporales de nuestra vida, el silencio de Dios nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias presentes, sino en la eternidad. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda: en tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El silencio nos lleva a una perspectiva más allá de lo inmediato, nos ayuda a ver más allá de los problemas temporales y a fijar nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios. Uno de los aspectos más profundos del silencio de Dios es el llamado a confiar plenamente en Él. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas, a tener claridad sobre nuestras decisiones y a esperar resultados inmediatos. Vivimos en un mundo donde la gratificación instantánea es la norma y la espera se ha convertido en una rareza. Sin embargo,
El silencio de Dios nos desafía a desarrollar una confianza más profunda y una dependencia total en su sabiduría y su tiempo. El silencio no es un vacío de acción, sino una oportunidad para que nuestra fe sea probada y purificada. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, a menudo nos sentimos inseguros, como si no estuviéramos siendo escuchados o atendidos. Sin embargo, este silencio no es una señal de indiferencia por parte de Dios, sino una invitación a confiar en Él, sin depender de las respuestas inmediatas. Es en estos momentos de espera y silencio donde se prueba nuestra verdadera fe. La confianza en Dios no se mide solo cuando las cosas van bien, sino cuando seguimos confiando en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El silencio de Dios nos desafía a confiar en su sabiduría, no en la nuestra. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de cómo Dios nos llama a confiar profundamente en Él. En Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no recibió una explicación clara de por qué debía hacerlo. A pesar del dolor y la confusión que pudo haber sentido, Abraham obedeció a Dios, confiando en que Él tenía un propósito más grande. En ese momento de aparente silencio divino, Abraham mostró una confianza inquebrantable en la bondad y sabiduría de Dios. Y dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. A través de esta prueba, Abraham demostró una fe profunda que confiaba en que incluso en la oscuridad del silencio, Dios tenía el control. El silencio de Dios también nos lleva a un lugar de dependencia más profunda de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos comparte una lección crucial que aprendió en medio de su sufrimiento. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces, en el silencio de Dios, lo que Él quiere es que aprendamos a depender más completamente de su gracia. Cuando no tenemos respuestas inmediatas, cuando no entendemos lo que está pasando, Dios nos está enseñando a descansar en su gracia, sabiendo que su poder se manifiesta de manera más evidente cuando reconocemos nuestra debilidad y dependencia. Este llamado a la confianza profunda también tiene que ver con el hecho de que, en el silencio, Dios nos está invitando a abandonar nuestras expectativas y a rendirnos a su voluntad perfecta. Cuantas más respuestas busquemos por nuestra cuenta, más nos alejamos de la paz que Dios quiere darnos. En el silencio debemos aprender a confiar en su plan, incluso cuando no podemos verlo. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio de Dios nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Este reconocimiento nos invita a confiar plenamente en Él, sabiendo que su propósito es más grande de lo que podemos imaginar. Dios, en su misericordia, nos permite pasar por momentos de silencio para que podamos experimentar una fe más pura y sincera. La verdadera confianza no se trata solo de esperar respuestas o señales rápidas, sino de depender de Dios cuando todo lo demás parece incierto. En los momentos de silencio es cuando más podemos experimentar su fidelidad. En Salmo 9:10, el salmista escribe:
En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no nos deja en el silencio sin propósito. Él está trabajando en nosotros para perfeccionar nuestra fe y nuestra relación con Él. En ocasiones, el silencio de Dios nos ayuda a descubrir que lo que realmente necesitamos no es una respuesta, sino su presencia. Cuando estamos en silencio, podemos estar tan enfocados en nuestras necesidades inmediatas que no somos conscientes de lo que Dios ya está haciendo en nosotros. El silencio nos invita a dejar de lado nuestras expectativas y simplemente disfrutar de la cercanía de Dios. En vez de buscar constantemente respuestas, podemos encontrar consuelo y paz en el hecho de que Él está con nosotros en medio de la espera. La confianza profunda que Dios nos llama a tener no es una confianza pasiva, sino una confianza activa que nos lleva a una vida de obediencia, aun cuando no entendemos por qué las cosas están sucediendo como lo están. El silencio de Dios no es un vacío, sino una oportunidad para crecer más cerca de Él, para aprender a caminar por fe, no por vista. La verdadera confianza se demuestra cuando seguimos creyendo en su bondad y en su plan, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Al llegar al final de este estudio, es crucial que entendamos el propósito profundo del silencio de Dios en nuestras vidas. Como hemos explorado a lo largo de estos bloques, el silencio de Dios no es un abandono ni una señal de que Él no nos escucha. Al contrario, es una herramienta poderosa que Dios utiliza para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Él. A través del silencio, Él nos invita a una relación más profunda, una relación que no depende de respuestas inmediatas ni de señales visibles, sino de una confianza plena en su soberanía y en su amor eterno. El silencio de Dios no debe ser visto como algo negativo, sino como una oportunidad divina para crecer espiritualmente. Es un espacio en el que Dios nos invita a depender más completamente de Él, a confiar en su plan perfecto, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Este tiempo de espera y de silencio es esencial para que nuestra fe se purifique y se profundice. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El silencio divino es como el fuego que purifica el oro. Es un proceso de refinamiento que Dios utiliza para hacernos más como Cristo. Este estudio sobre el silencio de Dios también nos ha enseñado que la obediencia en tiempos de silencio es una de las formas más poderosas de honrar a Dios. La verdadera obediencia no depende de entender todo de inmediato, sino de confiar en que, incluso en el silencio, Dios está trabajando en nosotros. Como hemos visto en la vida de Abraham, Moisés y otros grandes hombres y mujeres de fe, Dios utiliza el silencio para enseñarnos a confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La obediencia en el silencio nos lleva a una dependencia más profunda de su gracia y nos transforma para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El silencio de Dios también nos desafía a examinar nuestra relación con Él y a estar dispuestos a soltar nuestro control. A menudo, cuando no escuchamos a Dios de inmediato, nos sentimos perdidos o inseguros, pero es en esos momentos de espera donde podemos encontrar una paz más profunda, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios
en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima a no preocuparnos, sino a llevar nuestras peticiones a Dios en oración, y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. El silencio nos invita a descansar en esa paz y a confiar en que Él tiene todo bajo control. Ahora, mientras llegamos al final de este video, quiero invitarte a tomar un paso de fe. Si has estado pasando por un periodo de silencio divino y te sientes frustrado o confundido, quiero animarte a que sigas confiando en Dios. El silencio no significa que Él te ha dejado, sino que está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no puedes ver aún. Quiero que al finalizar este video, te tomes un momento para orar y entregarle tus preocupaciones y tu incertidumbre a Dios. Si te has sentido alejado o si no has entendido el propósito de este silencio, abre tu corazón a Él y confía en que Él tiene un plan perfecto para ti. Te invito a comentar: confío en el plan de Dios para mi vida, porque al hacerlo estás declarando tu fe en su soberanía, incluso cuando no entiendes todo lo que está sucediendo. También, si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas encuentren la paz y la esperanza que se encuentran en este estudio. Y si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo. Este canal está lleno de enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios, a comprender más sobre su palabra y a caminar en fe, incluso en los tiempos de silencio. Recuerda que, aunque el silencio de Dios pueda parecer largo y angustiante, Él siempre está trabajando en ti. Este es el tiempo para crecer en tu fe, para aprender a confiar más profundamente en Él y para vivir con la certeza de que, aunque no entiendas todo ahora, Él tiene un propósito eterno para tu vida. Por último, quiero animarte a que no pauses este video inmediatamente. Quiero que tomes unos minutos más para quedarte en la presencia de Dios, para orar, para agradecerle por su fidelidad y para pedirle que te dé la paciencia y la sabiduría para escuchar su voz, incluso en los tiempos de silencio. No te apresures. Deja que este momento se convierta en un tiempo de paz y renovación en tu corazón. Gracias por acompañarme en este estudio. Recuerda que el silencio de Dios no es el final de la conversación, es el principio de una relación más profunda y transformadora. Confía en Él, espera con paciencia y cree que Él está trabajando en ti, aun cuando no puedas oír su voz de inmediato.